Recordándoles que este es un evento mancomunado de 10 universidades de Cartagena, la Corporación Universitaria Rafael Núñez, la Fundación Universitaria Colombo Internacional, el Colegio Mayor de Bolívar, la Universidad de San Buenaventura, la Fundación Universitaria Antonio de Arévalo, la Universidad del Sinú, la Universidad Jorge Tadeo de Lozano, la Universidad de Cartagena, la Universidad Tecnológica de Bolívar y la Fundación Universitaria Tecnológica Confenalco. El día de hoy tendremos 3 invitados. Por una parte, les presento a la doctora Natalia Arlandi, psicóloga de la Universidad de Buenos Aires, investigadora formada en proyectos, exdirectora nacional de abordaje integral y articulación de acciones directas del Consejo Nacional de las Mujeres de 2010 a 2015, actualmente subsecretaria de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Municipalidad de Avellaneda. La doctora Cecilia Tarruela, licenciada en Psicología, Universidad Nacional Española, especialista en Psicología Clínica y Terapia Cognitiva de la Universidad de Buenos Aires, terapeuta cognitiva certificada por la Asociación Argentina de Terapia Cognitiva, docente de materia de psicoterias, emergencias e interconsultas, cátedra Eduardo Kegan de la Universidad de Buenos Aires, jefa de trabajos prácticos en la materia teoría y técnica de la clínica cognitiva comportamental, cátedra Eduardo Kegan, docente responsable de la materia diagnóstico, nomenclatura y clasificación en la carrera de especialización en psicología clínica y terapia conductual de la Universidad de Buenos Aires. El doctor Pedro Pablo Ochoa, psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, máster en análisis funcional en contextos clínicos y de la salud de la Universidad de Almería en España, terapeuta particular con más de 10 años de experiencia en terapias contextuales, director del equipo de respuesta psicológica frente al brote COVID del Colegio Colombiano de Psicólogos, director de campos, programas y proyectos del Colegio Colombiano de Psicólogos. Como moderadora en esta sesión nos acompaña la doctora Mariana Tezón, originaria de Argentina, doctora en psicología, investigadora senior de MinCiencias, docente investigadora de la Fundación Universitaria Tecnológica Confenalco y de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Vamos a tener un panel de preguntas y respuestas. A través del chat ustedes también nos pueden hacer algunas preguntas que estaremos recolectando. Así es que, pues, sin más preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Mariana Inés Tezón. Adelante, Mariana, tienes el micrófono apagado. Ahora sí me escuchan. Perfectamente. Sí, buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todas y a todos. Primero agradecer el espacio y el espacio justamente que podamos dialogar con profesionales y en este caso amigas de Argentina sobre el tema, digamos, de la salud mental y sobre todo agradecerle también al doctor Pedro estar aquí con nosotros, porque, bueno, realmente creo que es una situación muy compleja la que estamos viviendo, pero también dentro de la complejidad estamos alcanzando algunas metas y algunas observaciones puntuales del contexto que nos permiten no solamente desarrollarnos y revisar antecedentes en la salud mental, sino también pensarnos como salud mental y de qué manera podemos proyectar hacia la calidad de la salud mental. Cuando hablamos de salud mental, no me refiero específicamente a que aquí nos encontramos con psicólogas y psicólogos, sino que nos encontramos en un diálogo con personas, con sujetos que viven diferentes experiencias, que están atravesando diferentes dificultades, y me parece un buen espacio para conocer cómo se está abordando esto desde Argentina y cómo se está abordando desde Colombia, poder establecer un diálogo, poder ver cuáles son nuestras semejanzas, nuestras diferencias en torno a nuestras diversidades, pero bueno, básicamente poder generar un diálogo y que luego de este diálogo, más o menos faltando 10 minutos para las 11 de la mañana Colombia, 1 del mediodía Argentina, la idea es poder establecer como algunas preguntas y que ustedes puedan hacerle algunas preguntas a las y los panelistas como para, no sé, interiorizarse más sobre el tema y estar más en tono de esta conversación. Bueno, como les comentaba y como para iniciar un poquito este proceso y este diálogo, la idea es
poder preguntarle a los panelistas que están aquí, primero, bueno, saludarlas y saludarlos y agradecerles que estén aquí con nosotros. Es súper importante la experiencia, la opinión y la trayectoria que tienen todos los panelistas que están aquí desde los distintos lugares que están trabajando. Tenemos una panelista que está más ligada al área clínica, desde la psicología, como es la doctora Cecilia, también la doctora Natalia, que está más ligada al área social comunitaria, desde el trabajo desde las políticas públicas, a nuestro doctor invitado también desde el Colegio Colombiano de Psicólogos, que es muy importante el aporte, porque supongo que a raíz de toda esta situación se tuvieron que repensar y reevaluar en diferentes cuestiones, así que bueno, me parece que es una muy grata oportunidad para escucharlas y escucharlos. Voy a comenzar no con una pregunta, sino con un eje de discusión, y a mí me interesaría saber, digamos, en torno a qué opinan nuestras panelistas en Argentina y también el panelista en Colombia sobre cuáles son las, digamos, las mayores dificultades o cómo está el contexto de la salud mental en cada país a raíz de lo que está sucediendo desde hace ya un poquito más de un año en torno al confinamiento o al aislamiento social producido por la pandemia. No sé si podemos comenzar con Cecilia. Primero que te presentes y después que nos cuentes un poquito cuál es la experiencia que está viviendo el país. Bien, perfecto. Bueno, gracias Mariana, gracias a todos y a todas por la invitación, es un placer estar acá. Bueno, no me vuelvo a presentar porque ya me presentó Enrique. Vamos al tema que nos convoca. Bueno, como vos bien dijiste, las consecuencias de la pandemia y del confinamiento en la salud mental fueron devastadoras a nivel general. Observamos efectos adversos en todas las edades, ya que las restricciones y el nivel de incertidumbre con el que vivimos hace más de un año genera una gran crisis vital en todos y en todas que nos hace más vulnerables y propensos a contraer trastornos mentales. Pese a esto, hay determinados grupos etarios que se vieron mucho más afectados, que son los polos opuestos, los niños, los más pequeños, los niños y las niñas, y los adolescentes, y por otro lado, todo lo que es tercera edad, los más mayores. En lo que se refiere a los niños y a las niñas, por un lado, observamos muchos retrocesos evolutivos, problemas de control de esfínteres, problemas de sueño, problemas de irritabilidad, baja tolerancia a la frustración, determinadas etapas evolutivas que ya estaban superadas, bueno, fueron mucho para atrás, esto dentro del plano del eje de la salud. Después tuvimos mucha mayor incidencia en cuanto a trastornos mentales, episodios de ansiedad y de depresión producto del aislamiento, mucho miedo de los niños y las niñas después de tanto tiempo de estar encerrados cuando se les permitió, por ejemplo, acceder a las plazas, miedo a relacionarse con otros niños y niñas o con otros adultos, y episodios de llanto y de ira y problemas de mucha desregulación emocional. Eso en los más chiquititos. En cuanto a los adolescentes, observamos sobre todo episodios depresivos graves, tanto en pacientes que ya habían tenido trastornos anteriormente y que habíamos dado de alta, que tuvieron recaídas importantes, y en pacientes que no tenían antecedentes. Otro problema que estamos viendo mucho, que me contarán si ustedes observan lo mismo, es la adicción a las pantallas. Al estar los chicos encerrados, sin posibilidad de tener otras actividades y de socializar, con los mamás y las papás trabajando todo el día, los chicos están mucho más conectados a las pantallas, lo cual genera gran adicción, elevados niveles de irritabilidad y incluso desregulación emocional cuando los madres o padres ponen un límite, un corte y llega la hora de sacárselos. Eso es algo que también estamos observando mucho y es un gran motivo de consulta por parte de los padres. En relación a la tercera edad, vemos muchísimos casos de depresión, producto del aislamiento, de no poder ver a los seres queridos, a los nietos, y mucha ansiedad en relación a la muerte, que en el caso de las personas mayores es una posibilidad muy real, en el caso de los contagios, por lo cual tenemos que trabajar mucho con esas temáticas. Y miedo a no poder acceder a las vacunas, miedo a los efectos secundarios de la vacuna y a todo el impacto económico que también la pandemia
produce. Y por último, en los adultos más jóvenes, sobre todo madres y padres de niños pequeños, observamos, bueno, elevadísimos niveles de estrés y cuadros de ansiedad ante la necesidad de cumplir con las obligaciones laborales y a la vez de hacerse cargo de los niños pequeños que están encerrados sin poder acudir a las escuelas. Y en la población general, muchísimo miedo al contagio y contagiar a los seres queridos. Esto se observa sobre todo agravado en los pacientes con trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, más o menos eso es un panorama de lo que observamos hoy en día en la clínica. Sí, es un panorama bastante general, pero bastante completo, Cecilia. Y aparte, creo que es importante tu visión desde las distintas etapas evolutivas, ¿no? Cómo se toca toda esta situación mundial y particularmente en cada país en torno a las funciones que nosotros tenemos según nuestra etapa, según nuestro momento, según lo que nos toca vivir día a día, ¿no? Entonces me pareció Totalmente. súper A todos nos completo. atraviesa negativamente de una forma distinta. Así es, así es. Natalia, y desde lo social, ¿qué está pasando en Argentina? Contame un poquito. Bueno, primero, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, acá buenas tardes porque ya estamos Claro. entrando en el mediodía. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La realidad es que es un placer poder estar compartiendo este espacio con ustedes. Y bueno, específicamente yo estoy a cargo de la Subsecretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad de un municipio de Avellaneda. Y en relación a esto, sobre todo en el abordaje de las situaciones por razón de género, ¿sí? El tema de este contexto, del contexto de la pandemia, ha atravesado diferentes momentos, ¿no? No es lo mismo el momento donde había un aislamiento social preventivo y obligatorio, digamos, donde había un confinamiento justamente mucho más mucho más duro que quizás la etapa que estamos en este momento en Argentina, que quizás estamos comenzando a ingresar en un nuevo confinamiento, ¿no?, más estricto. Estos diferentes momentos, digamos, en un primer momento lo que se observó justamente era muchos trastornos en relación a la ansiedad, obviamente que cuando hablamos de situaciones de violencia de género y también de vulneración de la población LGTBI+, ¿sí?, de las personas trans, por ejemplo, afectó totalmente, digamos, en cuanto a estos trastornos de ansiedad. Por un lado, digamos, la situación de estar muchas personas, digamos, que atraviesan situaciones de violencia por razón de género en sus domicilios con los agresores, ¿sí? Digamos, y se vulneraron absolutamente todas las redes de contención que existían, porque quizás antes una mujer en situación de violencia o una persona LGTBI+, podía acceder, digamos, a estas redes que contaba vecinos, vecinas, familias, y en este momento de confinamiento, en ese momento de confinamiento mucho más estricto, la realidad es que era muy difícil poder establecer esos vínculos, ¿sí? Si tenía que irse de la casa era muy difícil trasladarse a otras viviendas, porque había muchos controles, más allá que el Estado tenía normativas a nivel decretos, ¿sí?, a nivel nacional, también era muy difícil que se cumplan, pero porque muchas veces las propias personas que generaban como los controles no los conocían. Entonces, si vos no contabas con un permiso de que eras una persona esencial, no te podías trasladar por la vía pública, y en las situaciones de violencia de género esto fue muy complejo, sobre todo porque las propias personas en situación de violencia no sabían que se podían trasladar y que estaban estos decretos vigentes. Tuvimos que abrir nuevos canales de comunicación, el WhatsApp, ¿sí? Cómo hablar por teléfono cuando vos tenés a tu agresor en la misma vivienda, y muchas veces estamos hablando de viviendas que son muy pequeñas y muy precarias, ¿sí? Entonces, tuvimos que disponer nuevas formas de difusión. Por ejemplo, se realizaron, obviamente que también trabajamos con situación, en la mayoría de los casos, de situaciones de vulnerabilidad económica, social, y bueno, y en el contexto de pandemia hubo que
acompañar con el tema de los apoyos alimentarios. Entonces, una de las estrategias, por ejemplo, terminó siendo, bueno, poder incluir en los apoyos alimentarios también información sobre las áreas para que, bueno, para poder prestar el servicio, para que puedan acceder a la comunicación de alguna manera. Pero lo que veíamos sobre todo era el aumento de las situaciones en relación a los trastornos de ansiedad, y también, digamos, recién lo nombraba Cecilia, el tema de la tercera edad. Se empezaron a manifestar mucho más situaciones de agresividad y de violencia por razón de género, sobre todo en lo que tenía que ver, y violencia intrafamiliar en personas adultas, ¿sí? Entonces, fuimos haciendo en diferentes cortes, digamos, un análisis de cómo fue la situación de violencia de género, y me acuerdo que a los 2 meses hicimos un corte para ver cómo había impactado, y no teníamos aumento de casos, no teníamos una diferenciación con otros momentos, y después, a partir de que se fueron abriendo las diferentes etapas, ¿no?, del confinamiento, ahí sí pudimos notar un aumento del 35%, que es muchísimo, de las situaciones que nosotros veníamos abordando, de situaciones por razón de violencia de género. Después, en relación a la población trans, sobre todo, una de las más afectadas, el tema del acceso a la medicación, el tema de ir a buscar y trasladarse para ir a buscar la medicación. Sabemos que un 40% de las personas trans en Argentina viven con VIH, entonces también el miedo de salir, ¿sí?, a buscar, digamos, ya sea el alimento como algo básico, como, digamos, y también, digamos, el tema de poder, digamos, retirar lo que tenía que ver con medicación o necesidades propias. Así que también tuvimos que estar acompañando fuertemente a esta población, y también abrir como estos nuevos canales de comunicación, que después terminó repercutiendo, obviamente, en los incrementos, digamos, de las consultas y el abordaje integral de las situaciones de violencia que fuimos realizando. La realidad es que hoy por hoy lo que vemos es que hay un Estado nacional, un Estado provincial, que generan políticas públicas, sobre todo para las cuestiones por violencia de razón de género. Nosotros veníamos de haber tenido como desde un Estado, un gobierno liberal, digamos, que había generado como un vaciamiento de las políticas, y la realidad es que hoy por hoy podemos contar con determinadas políticas que también en este contexto de crisis, nosotros sabemos que el Estado, por ejemplo, en un comienzo, el año pasado, sobre todo en todo el transcurso del año pasado, comenzó digamos, a implementar programas sociales fuertemente, justamente para ir reduciendo, digamos, lo que tenía que ver también con el tema económico, ¿sí? Porque por el confinamiento las personas no podían salir a trabajar, esto también obviamente generaba, digamos, el aumento, digamos, de las situaciones de ansiedad, la vulneración, como decía recién, en relación a los recursos también yoicos que tienen las personas. Y bueno, y sabemos que era necesario también el acompañamiento, sobre todo del Estado, ¿sí? Hago, digamos, la salvedad que por lo general la población con la que trabajamos son personas que están en situación de vulnerabilidad económica y social, ¿sí? Más allá que llegan consultas también desde otros sectores, pero la realidad es que la mayor cantidad de consultas tienen que ver con ese tipo de población, y esto también fue estar a la altura de las circunstancias, digamos, y obviamente garantizar todos los espacios de contención, ¿sí? Contención psicológica, contención social, digamos, por las diferentes vías. En ningún momento los tratamientos se cortaron, al contrario, sabíamos que más que nunca teníamos que estar presentes, así que, bueno, así fue un poco como fue transcurriendo. No sé si... Sí, bueno, bueno, y de respecto a eso que estás mencionando, es importante, bueno, acá hay claramente la situación de vulnerabilidad en todo sentido, estas múltiples pobrezas que rodean a las comunidades, a los grupos, se han exacerbado de una manera muy significativa. Eso también está pasando acá en Colombia, pero sobre todo el tema de
que más allá de que sean ya de entrada poblaciones vulnerables, cómo cambia este concepto de vulnerabilidad, ¿no? Cómo se representa la vulnerabilidad desde distintos lugares, no solamente en aumento, sino que cambia el contenido de lo que es ser vulnerable hoy, porque ya estamos hablando de ni siquiera poder satisfacer necesidades básicas, ¿no? O sea, entonces ya estamos hablando de una cuestión mucho más compleja. A veces la salud se focaliza en una cuestión médica, lo cual es muy importante, sobre todo para nuestros adultos mayores, pero el tema de la salud mental está muy grave, en Latinoamérica está muy golpeada. Celebro las políticas públicas que se puedan no solamente escribir, sino también ejecutar, ¿no? Y en ese sentido creo que ese aporte es muy bueno. Ahora después les voy a preguntar más en detalle cómo lo están abordando, pero me gustaría que podamos conocer también desde acá, si bien yo soy de Argentina, pero estoy acá en Colombia y puedo ver como algunas cosas que están cambiando también en el escenario y sobre todo en la salud mental, y desde el Colegio Colombiano de Psicólogos el aporte de Pedro puede ser muy significativo. Entonces, bueno, contanos un poco, Pedro, cómo están viviendo ustedes como entidad y qué es lo que estás percibiendo vos en términos de nuestro contexto, ¿no? Hola Mariana, muchas gracias. A mí me parecía muy interesante, ya había estado en un par de eventos con personas en Argentina y lo que descubrimos es que la situación es la misma. Y yo escuchaba a Cecilia ahora hablando y es como si estuviera hablando igual de Colombia, ¿no? Entonces, hay dos cosas de pronto adicionales que me gustaría incluir en la discusión. Uno es que deberíamos abordar este tema no tanto como una pandemia, sino como una sindemia, porque finalmente hay una serie de enfermedades concurrentes que están interactuando, que se están exacerbando y que se están aumentando los problemas de salud en general, y una de ellas van a ser los problemas de salud mental. Hemos visto, por ejemplo, cómo el colapso de los servicios de salud, cómo las limitaciones en el acceso a los servicios de salud va a generar una serie de problemas grandísimos en otras enfermedades. Por ejemplo, todas las enfermedades no transmisibles se están agravando porque las personas no han podido acceder a los servicios de salud o porque no han querido acceder a los servicios de salud, ¿no? Y en términos de salud mental, pues la situación viene a ser muy grave. Hace poco escuchaba a alguien decir que nos estamos, digamos como que se nos viene un tsunami de problemas mentales. La situación ahora ha sido grave, lo que estaba diciendo Cecilia describe muy bien lo que está ocurriendo en nuestros países, pero lo que va a venir después es mucho peor. Ahora estamos viviendo algunos síntomas. Luego vamos a ver exacerbados problemas más grandes y vamos a empezar a ver los trastornos en salud mental que ya van a poder evaluarse, medirse y que van a tener un impacto mayor. Lo segundo que quisiera enfatizar un poco en relación con lo que estaba diciendo Natalia es que efectivamente la salud no puede ser entendida de una forma aislada. Nosotros debemos entender esto como un problema mucho más grande, ¿no? Debemos considerar, por ejemplo, todos esos determinantes sociales de la salud que van a ser fundamentales. A mí me ha parecido curioso el abordaje de diferentes entes, por ejemplo, en el país, que parece que creyeran que el problema de la salud mental es un asunto individual, como si fuera simplemente un tema que se pueda trabajar desde cada persona, y no logran dimensionar la responsabilidad tan grande que existe en términos de proveer ciertas condiciones sociales, económicas y políticas que van a ser fundamentales en la salud mental. Entonces, cosas que ustedes ya han mencionado, el acceso a condiciones básicas de vivienda, ¿no? De agua, de servicios en general, es fundamental para tener buena salud, pero también para tener salud mental. Por ejemplo, el acceso a Internet. Cuando la educación se está haciendo remota, cuando el acceso, por ejemplo, a los servicios de salud se hacen a través de estrategias remotas, es importante tener buena conexión a Internet. Y eso no sucede en todas partes. Sabemos muy bien que hay muchos lugares en el país donde no se puede obtener ese servicio de forma apropiada. Es simplemente necesario salir un poco de las ciudades y vemos que el Internet se vuelve muy problemático, muy difícil. Pero además también en algunas ocasiones es un lujo. Las personas no tienen recursos para poder pagar algo como Internet.
pagan escasamente lo que necesitan para sobrevivir, para alimentarse, el Internet puede ser visto como un lujo, pero en este momento no lo es una necesidad fundamental. Las condiciones, por ejemplo, para acceder a los servicios de salud. En Colombia me parece muy triste que uno pasa por muchas de las IPS y se encuentra a personas haciendo largas filas desde temprano para poder acceder a unos servicios. Eso no tiene sentido. Eso es absurdo en un medio donde se pueden programar las citas de tal manera que no se ponga en riesgo la salud de las personas al tener que hacer esas filas, al tener que exponerse de esa manera. El poder acceder a profesionales especializados en tiempos oportunos. Esto está siendo un problema muy grande. Y algo, como para terminar un poco mi intervención en este primer momento, Cecilia estaba mencionando algo más actual, es ese miedo a las vacunas. Entonces, algunos tienen miedo a vacunarse, otros tienen miedo a los efectos que pueda tener. Pero de nuevo, es muy curioso cómo nosotros se está tratando de llevar una tecnología muy potente, que es una tecnología de ADN recombinante a las personas, y estamos pidiendo que la acepten cuando en muchas ocasiones no se ha llevado ni siquiera el agua potable o el alcantarillado de las regiones. Entonces, ¿cómo poder esperar que la gente confíe en un Estado que no provee los servicios básicos y que ahora les está prometiendo una ilusión que ellos no pueden entender, porque finalmente hay unos grandes problemas de analfabetismo científico, y que la gente las acepte, lo asuma y acceda y lo busque? Es muy difícil pretender que ese cambio se dé tan de repente. Sí, es como que se van sumando una serie de dificultades y de obstáculos desde todos los lugares y desde todos los rincones y sentidos que a veces nos ubican en un lugar también a nosotros como agentes de salud mental para repensarnos, ¿no? Para repensar nuestras prácticas. Creo que vivimos en constante desafío para ver cómo afrontar esta situación. Desde mi lado me ha pasado también desde el eje de la investigación, replantear muchísimas cosas, no solamente desde el aspecto de qué o cómo investigar, sino también de qué manera hacerlo, o sea, de qué manera poder generar procesos investigativos que no estén sesgados, bueno, millones de cosas que claramente ustedes han mencionado muy detalladamente, pero frente a toda esta problemática y todo este nuevo escenario, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están interviniendo? ¿Cómo están actuando? Desde lo clínico, desde lo social, desde lo institucional. ¿Cómo están afrontando eso desde sus prácticas? No sé quién quiera contarnos un poquito. O si queremos, podemos abrir un diálogo entre los tres para que los tres vayan contándonos al tiempo cómo están interviniendo. ¿Les parece? Dale, si querés empiezo yo, Mariana, para ir en orden, de estructurada que soy nada más. Dale. Bueno, nada, actualmente estamos trabajando desde la clínica con los pacientes con los que se puede trabajar en videoconferencia a través de las plataformas virtuales. Trabajamos de esta forma con los pacientes que por la gravedad que presentan no es posible y necesitamos la presencialidad, lo vemos de forma presencial con todo el protocolo de seguridad. Esto es ahora, porque en Argentina a los terapeutas nos habilitaron, nos pusieron como personal esencial muy tarde, después de varios meses, si no me equivoco, recién en septiembre o por ahí, no sé, Nati, si vos te acordás. Pero bueno, fue al mismo tiempo que habilitaron las peluquerías, más o menos en ese nivel de importancia. Entonces teníamos pacientes graves a los que de verdad no podíamos ver. Primero nos tuvimos que adaptar nosotros los terapeutas, que si bien ya veníamos trabajando con esta modalidad virtual, porque las terapias basadas en la evidencia desde hace tiempo que demostraron que funcionaban con la virtualidad y teníamos pacientes que vivían lejos o que por motivos de trabajo elegían la virtualidad. Ahora esto se convirtió en la única modalidad y tuvimos que adaptar los tratamientos a las necesidades de cada paciente para poder ayudarlos también
desde esta modalidad, y por otro lado, uno está acostumbrado en los trastornos mentales a trabajar, sobre todo desde terapia cognitiva, con determinados sesgos en los pensamientos en relación a distorsiones con la realidad, y acá trabajamos con una realidad que es aplastantemente desoladora, acá no hay sesgo, entonces las intervenciones también tuvieron que cambiar. En relación a los pacientes en general al principio se mostraron muy reacios, y de hecho como cortaron los tratamientos un par de semanas pensando que esto iba a ser breve, después nada, al ver la realidad se empezaron a acostumbrar, se adaptaron las plataformas, vieron que esto funcionaba, y de hecho ahora hay gente que prefiere, no quiere volver a la presencialidad, que están muy cómodos en sus casas. Siempre estoy hablando del ámbito privado, ¿sí? Lo público es otra cosa. Los que más perjudicados se vieron otra vez son los niños pequeños, con la dificultad que tienen de engancharse y de mantener la atención con el Zoom, y la tercera edad, que muchos no se pudieron acostumbrar al tema de las plataformas, a muchos seguimos atendiendo por teléfono, o la videollamada de WhatsApp, que es lo más sencillo para ellos, no tienen que bajarse nada, simplemente apretar un botón con el teléfono, pero bueno, hay muchos que abandonaron los tratamientos como consecuencia de la imposibilidad de acceder personalmente, más que a los que más teníamos que guardar eran a las personas mayores, por lo cual era donde más teníamos que fomentar la virtualidad. No sé qué opinan los demás. Ceci, puedo hacerte una pregunta, aprovechando Sí. este espacio, porque creo que Natalia Sí. también va a referir a eso, ¿no? Sí. El tema de la brecha tecnológica que tenemos en Latinoamérica, ¿no? El acceso y no acceso a la brecha tecnológica, creo que es bueno también poder pensar y poder manifestar qué está pasando en el ámbito público, ¿no? En esas personas que no tienen acceso a Internet, y por tanto pareciera que se les está vulnerando el derecho también a su salud mental en términos de poder acceder a una consulta privada. Sé que se van a abrir nuevos canales, que ahora Nati poco también nos va a especificar, pero acá en Colombia pasa mucho eso, ¿sí? De que hay una brecha muy grande, es uno de los puntos que siempre damos mal en los objetivos de desarrollo sostenible, y tiene que ver con las brechas tecnológicas, el acceso a la tecnología, y creo que eso marca un escenario totalmente distinto entre lo público y lo privado, ¿no? Y en salud mental, creo que si uno ya está eligiendo la virtualidad para poder hacer su proceso de, no digo análisis, porque claramente estamos hablando de lo cognitivo-conductual, pero sí desde lo terapéutico, creo que es importante establecer eso. Yo me acuerdo cuando hacía mis prácticas en la Universidad de Buenos Aires, ya hace muchísimos años, que trabajábamos en el Borda, en el Moyano y en hospitales públicos, Tobar García, etcétera, y yo no me imagino una realidad hoy en ese tipo de intervenciones. No sé si ustedes por ahí pueden contarme un poquito más qué está pasando desde lo público. Muy buena pregunta, Mari, te cuento. A ver, por supuesto, voy a continuar con lo que decía Pedro. Por supuesto, cuando hablamos de la virtualidad, se requieren recursos económicos, se requiere acceso a la conectividad, acceso a dispositivos tecnológicos, acceso a espacios físicos donde poder tener cierta privacidad, que incluso en el ámbito privado atendemos pacientes dentro del auto, en las terrazas, en la calle, encerrados en el baño, estamos con los niños colgados. Digo, esto se complejiza para todos. En el ámbito público esto es mucho más complejo, como Nati también hablaba, de gente, de poblaciones en situación de vulnerabilidad, donde no tienen acceso a conectividad, donde no tienen, por ahí hay un solo dispositivo tecnológico en toda la familia, entonces esto complica, para empezar, el acceso a la escolarización, ¿no? Tenemos un teléfono que tienen que usar mamá o papá para trabajar, entonces ya la escolarización es mucho más complicada, y lo mismo la salud mental. Una cosa es los servicios externos de salud mental en los hospitales públicos, y otra cosa cuando hablamos de pacientes institucionalizados. Esto es importante diferenciar. Lo que se refiere a los servicios externos, la presencialidad quedó cancelada en un principio, ahora está limitada, entonces los profesionales que trabajan en hospitales públicos se tuvieron que adaptar a las distintas poblaciones, y en el caso a caso de cada paciente, trabajando en horarios, bueno, muy por fuera de su horario laboral, para que los pacientes puedan acceder a la atención en los momentos en los que
podían tener el único dispositivo, desde ya que quizás no podían acceder a un Zoom, entonces las consultas eran telefónicas, por WhatsApp, por mail cuando hacía falta, bueno, utilizando todos los recursos disponibles. Cuando hablamos de pacientes institucionalizados, no es lo mismo los que están en internación por periodos breves que pacientes institucionalizados de forma crónica, como hablas del Gordo, del Moyano, donde sí, por supuesto, seguían teniendo la atención presencial, pero son pacientes a todos los que se los aislaron completamente, las visitas quedaron completamente prohibidas, o ahora están, pero de una forma muy limitada, con turnos, con horarios muy breves y a través de un cristal, porque imagínense, con la alta ola de contagios que hay ahora, meter un contagiado en una institución, eso puede ser catastrófico. Entonces, esto obviamente actúa de forma negativa en los tratamientos, al aislamiento que ya tienen de por sí estos pacientes, les agregamos el aislamiento de sus familiares y sus seres queridos, por lo cual, nada, la situación es mucho más complicada también. Sí, Bueno, de alguna forma es como que... Ay, perdón, Natalia. no. Los servicios de salud mental se terminan convirtiendo en un privilegio de unos pocos. Sí, totalmente. Ya no se puede acceder a ellos. Yo, por ejemplo, quiero comentar un caso puntual semejante a la situación que describía Cecilia. En Colombia el año pasado, en plena pandemia, hubo un accidente en una zona de la costa atlántica. Un camión cisterna con gasolina se volcó. Entonces muchas personas lo que hicieron fue ir a recoger gasolina. Pero estando recogiendo gasolina, esto estalló. Y hubo muchos muertos, murieron más de 45 personas y muchos heridos, de una pequeña comunidad, además tremendamente pobre y aislada. La Secretaría de Salud de ese municipio, digamos como que tenía la cobertura allí, obviamente se vio completamente desbordada, ellos no sabían qué hacer. Prácticamente todas las familias de esa región tasajera se vieron directamente afectadas. Había personas que habían muerto, que estaban heridas, incluso luego se vieron suicidios por personas que de pronto estaban allí, se sintieron responsables o vieron la escena, no sabríamos. Y llegar a ellos era muy difícil, ¿no? Nosotros hicimos un contacto, logramos tener contacto con algunos psicólogos de la región, les dimos una capacitación básica sobre cómo intervenir en esa situación de emergencia e hicimos algunas reuniones con la comunidad, pero tenía que ser así, se reunían en pequeños grupos en algunas casas que tenían internet para poder hablar con ellos, porque no había una posibilidad de que individualmente ellos pudieran acceder al servicio. Entonces se tenían que reunir por grupos en las casas de algunas personas de la comunidad porque ellos sí tenían el internet y a través de eso podíamos tener una charla con ellos. Sí, la salud se termina convirtiendo en un privilegio. Son unos pocos los que pueden acceder a servicios. Los servicios públicos, los servicios que ofrecen las EPS son bastante irregulares. Entonces, solamente los que pueden pagar por un terapeuta particular va a tener un servicio mejor, más elaborado, pero eso es un privilegio de muy poquitos. Las personas están pensando más en cómo sobreviven que en cómo protegen su salud mental. Bueno, yo quería comentar un poco la experiencia en relación a estas situaciones que les venía relatando. Como decía recién Cecilia, tardaron mucho en declararse los servicios como esenciales, como justamente tenía que ver con el tema de los espacios para la atención, ¿no? de los pacientes y las pacientes. Y específicamente desde nuestro lugar, desde el comienzo, digamos, más allá que las situaciones de violencia de género también, digamos, tardaron en establecerse como servicio esencial. Acá a partir del 20 de marzo empezó el confinamiento y más o menos en mayo se declara como servicio esencial los espacios de violencia de género. La realidad es que desde el comienzo estuvo la decisión de que era un servicio esencial desde el espacio municipal, ¿sí? Esto no sucedía en todos los municipios ni en todas las provincias de nuestro país. Entonces, nosotros desde el principio, desde el 20 de marzo, ya entendimos que el espacio tenía que estar abierto, ¿no?
la gente, digamos, de a poquito, digamos, estas situaciones, como decía, de las mujeres que transitaban situaciones de violencia, o así también la población de la diversidad, de a poquito, digamos, también se fueron acercando, pero la realidad es que en un comienzo, digamos, no sabían que se podían acercar, pero sí teníamos que estar para atender los teléfonos, para responder, digamos, las nuevas vías de comunicación que habíamos establecido, y además que el Poder Judicial, esto sí, digamos, en Argentina es un grave problema el tema de acceso a la justicia de las mujeres y, digamos, y las diversidades en situación de violencia, el acceso, digamos, a lo que tiene que ver con estos servicios y estos espacios de la justicia, la realidad es que era muy dificultoso, entonces teníamos que acompañar el triple, y encima también diciéndonos que nosotros no podíamos ingresar y hacer el acompañamiento por estas situaciones del COVID. Entonces era como muy difícil, pero bueno, igualmente, obviamente que todo el tiempo estuvimos, digamos, para sostener y acompañar las situaciones. Hoy por hoy el Poder Judicial no está a la altura de las circunstancias, digamos, una defensoría, que es quienes trabajan, digamos, sobre todo en los pedidos de las medidas de protección, son los abogados y abogadas, digamos, que garantiza el Estado, atienden por mail, un mail que se puede mandar entre las 8 y las 14 horas, ni siquiera es que puedo mandar el mail en cualquier momento del día, y llegan las mujeres a comentarnos que no tienen mail, que no tienen correo electrónico, digamos, no entender el tema de la conectividad, no entender, digamos, que muchas mujeres o diversidades no cuentan, digamos, ni siquiera con la tecnología o con el acceso ni a una computadora, ni siquiera, digamos, tienen registrado un mail. Digamos, la verdad es que es una situación que agrava las situaciones de violencia. Sí se tomó como medida que las medidas perimetrales o las medidas vigentes de protección que ya tenían, digamos, las personas en situación de violencia se fueron prolongando automáticamente, pero creían que con eso, digamos, no iban a necesitar hacer atención presencial. Entonces, eso, digamos, el tema de la justicia en estos casos específicamente sí fue como un gran obstáculo, y lo sigue siendo, digamos, porque, digamos, hoy por hoy entendemos que como nosotros entendimos que teníamos que ser esenciales, ellos también deberían haberlo entendido de esa manera. Y por otro lado, también el tema de los espacios de contención. Nosotros contamos con espacios de contención como grupos de fortalecimiento personales, ¿sí? Y después tenemos un grupo más desde la clínica, pero los espacios individuales, hasta como dice Cecilia, que no se declararon esenciales, la realidad es que en lo público tampoco regresaron hasta más o menos septiembre y se detuvieron muchísimos tratamientos. A nosotros nos costó muchísimo también que los grupos se sostengan en la virtualidad, ni bien se fueron abriendo, digamos, en las diferentes etapas del confinamiento, ya volvimos a la presencialidad con todos los cuidados, pero la realidad es que sabemos que son espacios que son necesarios, se mantuvieron por Skype, se mantuvieron, digamos, por las diferentes plataformas, pero la realidad es que para muchas personas el conectarse, digamos, fue un gran impedimento, y sabemos que esto obviamente hizo que, digamos, justamente estén sumamente vulnerables, ¿no? Sobre todo porque en esos espacios, digo, son muy simbólicos, porque es el poder armar redes, el poder estar con otros y otras, poder, digamos, generar, digamos, sí, justamente es esto, ¿no? Se rompían de nuevo las redes, que es lo que busca el agresor, sobre todo, ¿no? Digamos, ir cortando las redes con la familia, ir cortando las redes con los vecinos, las vecinas, con amigos, amigas, bueno, constantemente es cortar esas redes, y acá, digamos, una vez más, digamos, no solo se había cortado porque ellos promueven, digamos, el cortar esas redes, sino porque, digamos, había una pandemia que también, digamos, en algún punto hacía que esto para muchos agresores y para muchas mujeres que están en situación de violencia, ya el aislamiento era peor. Nosotros decíamos al principio de la pandemia que los delitos habían bajado, ¿sí? Se empezaba a ver que los delitos bajaban, disminuían, ¿no? Digamos, los robos, digamos, muchos delitos habían disminuido, pero en las situaciones de violencia no. Esto, digamos, las denuncias seguían, y se mantenían estables, digamos, y constantes, porque justamente entendemos que no es algo que pare, digamos, por la pandemia, al contrario, se agravaba.
¿no? Como se agravaron también, digamos, no cambiaron tanto los números en relación a los femicidios, pero sí, digamos, se mantuvieron constantes, y eso también para nuestro país es una alarma, ¿no? Nosotros decimos que, bueno, justamente de los 300 femicidios promedios que hay en la Argentina, y transvesticidios y transfemicidios, un 85% nunca llegó a la justicia. Entonces, como también nosotros tenemos que pensar constantemente determinadas estrategias para llegar a todos los lugares y para que, bueno, las mujeres y las diversidades puedan conocer sus derechos. Establecimos espacios de consejerías en los barrios, digamos, porque sabíamos que atrás del escritorio, si nos quedábamos en el escritorio, claramente, digamos, en un espacio físico y resguardadas no iban a llegar. Entonces, bueno, se fueron estableciendo diferentes estrategias que obviamente fueron importantes y se vieron después reflejados en estos números que yo les decía. Al principio, cuando hicimos ese corte en junio, no teníamos como un aumento de las situaciones, porque claramente tampoco podían salir y tampoco podían denunciar. Pero después, o las que no se acercaban, pero denunciaban, o quizás salían a través del WhatsApp o a través de otro, del mail. Pero la realidad es que después, cuando se empezaron a abrir las otras etapas del confinamiento, vimos cómo escaló rápidamente ese número y un aumento del 35%, que lo vemos reflejado no solo en el Estado municipal, sino en el Estado provincial y en el Estado nacional. Se tomaron medidas como muy interesantes, como un programa, digamos, que tiene que ver con que a la persona que está en situación de violencia por razón de género, una situación de riesgo claramente, se le otorga un subsidio por 6 meses, de lo equivalente a un salario mínimo vital y móvil. La mayoría de las mujeres, o muchas de ellas, no podían salir a trabajar, ¿sí? Los trabajos eran informales. Entonces, digo, no eran trabajos en empresas privadas justamente las que nos llegan a nuestra área, sino que son justamente trabajos informales, entonces no podían salir a trabajar, y esto también la independencia económica, sabemos que las situaciones de violencia son muchísimo, digamos, uno de los obstáculos, no tenerla, digamos, es uno de los obstáculos más agravantes, ¿no? Digamos, el tema de disponer de un dinero para poder salir a alquilar, como yo les decía, al comienzo de la pandemia ni siquiera podían ir a lo de un vecino, una vecina, un familiar, porque tampoco les permitían las mismas familias a veces ingresar por miedo al COVID, ¿no? Hasta que después, bueno, digamos, de a poquito, al tener más información, entonces, bueno, nosotros contamos con hogares de protección integral, que son las casas refugio, pero tampoco es fácil estar en esos lugares. Tampoco es fácil, generan mucha ansiedad, son lugares por lo general de encierro, y la pregunta siempre es muy válida de la mayoría de las mujeres que ingresan a los hogares, dicen, ¿por qué yo tengo que estar encerrada y mi agresor está libre? Así que bueno, nada, para comentarles un poco con respecto al punto que veníamos desarrollando. Gracias, Natalia. No, súper interesante y pertinente, porque en el contexto colombiano se ve una dinámica muy similar. Hubo todo un conflicto respecto a lo que aquí se llaman las casas de acogida, ¿sí? Que quiere decir como este lugar de tránsito, de refugio para mujeres violentadas. En un momento cerraron, después volvieron a abrir, después cerraron. Bueno, definitivamente no tenían dónde ir, y eso claramente genera un ciclo de violencia, un círculo vicioso, ¿no? En torno a la violencia. Y eso creo que se está viendo desde todas las áreas de las cuales ustedes están compartiendo. Fíjense que yo me acordaba de, bueno, una de las líneas de investigación que yo trabajo acá en Colombia tiene que ver con el reclutamiento infantil de los grupos armados ilegales, ¿no? Y ese reclutamiento ha aumentado de forma significativa en la época de pandemia, y tiene mucho que ver con todo esto que ustedes están comentando. Tiene que ver con el cambio del contexto social, cómo se acrecientan las vulnerabilidades, ¿sí? Los espacios de protección y las redes de apoyo se van desdibujando para la niñez, y en ese sentido también es mucho más, lo voy a decir de una manera por ahí no muy coloquial, pero es más fácil que el niño o que la niña sea reclutado, ¿sí? O sea, es una situación en la cual la vulneración no solamente aumenta, sino que cambia, ¿no? O sea, cambia el escenario, cambia la perspectiva social, cambia todo lo que es la dinámica social, y este ciclo de violencia estructural, que encima es vicioso y que cada vez
acrecienta más de acuerdo a esta situación de pandemia, ausencia del Estado, bueno, todo lo que ustedes están refiriendo, hacen que se vulneren más los derechos de las niñas y de los niños, y claramente esto se ve en todos los contextos vulnerables. Pero entonces ustedes me están hablando me empezaron a hablar de cuestiones de violencia, hablamos también de cuestiones de vulnerabilidades, justamente. Respecto a todo este escenario que es tan complejo, caótico, ¿no? Y juega tan en contra que se puedan establecer procesos de salud mental que realmente puedan generar intervenciones sostenibles y todo esto que ustedes están refiriendo. ¿Hay alguna conclusión que ustedes me puedan generar en torno a una posibilidad, a una oportunidad que genere esto? O sea, algo que realmente nos pueda hacer pensar repensarnos positivamente en algo, cambiar algo positivo, no sé, algo que podamos cerrar desde la salud mental, que ustedes vean como una nueva oportunidad, si se quiere, no positivo porque, bueno, realmente la situación es compleja, pero sí en términos de oportunidad, teniendo en cuenta que nosotros como países latinoamericanos, en términos de desarrollo, el tema de salud siempre es algo que nos cuesta desde décadas, desde que existimos, creo. Entonces, ¿qué oportunidades puede dar esta nueva situación en torno a la salud mental? ¿Qué piensan? Esa es una pregunta muy difícil. Mira que hace poco nos invitaron a una mesa de familias y ellos lo que nos planteaban era, bueno, pero es que ya estamos cansados de hablar de todos los problemas, las dificultades, vamos a ver el lado positivo. Y era muy difícil ver el lado positivo. La verdad es que sí. Yo creo que, siendo muy optimistas, podemos decir que la percepción de la salud mental ha cambiado. La salud mental siempre ha sido la cenicienta. Siempre ha sido la niña fea, la que nadie quiere, la que se deja de lado, la que se descuida. El tema de la salud mental es aislado. Las personas no aceptan, por ejemplo, que necesiten ayuda. Aquí en Colombia es muy común cuando a una persona le dicen que debería ir a un psicólogo, se sienta ofendida porque le están diciendo que está loca. Pero también el Estado, también las entidades que prestan servicios de salud descuidan la salud mental. Hace poco tuvimos una reunión con un grupo de entidades que prestan servicios de salud en general y están trazando un plan, llevan meses trazando un plan para mejorar servicios, y nos acercamos a nosotros a hablarles de salud mental y ellos se dieron cuenta que se les había olvidado ese tema, que en toda su agenda, que en 6 meses de trabajo con muchos profesionales, no habían tenido en cuenta nada de la salud mental. Pero bueno, el panorama, digamos, y una cosa que la pandemia ha cambiado es que la salud mental se ha vuelto importante. Se habla de eso, se reconoce, se intenta ponerla en su lugar. Las personas más fácilmente han hablado de sus dificultades. Al principio muy renuentes, tal vez, pero cada vez más sencillo porque no sé cómo será la situación en Argentina, pero aquí en Colombia cada vez termina siendo más fácil que alguien diga, bueno, sí, yo de pronto necesito alguna ayuda. Cada vez más se promueven estrategias, se pone sobre la agenda, se convierte en un tema de discusión política. Incluso, por supuesto, pues también aparecen algunos políticos que se aprovechan de la situación para obtener algún tipo de reconocimiento social, pero lo están poniendo sobre la mesa. Y yo creo que eso es importante y es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Hemos sido la cenicienta, pero ahora finalmente la salud mental se convierte en alguien atractivo e interesante, del que merece la pena hablarse y sobre el cual hay que prestar atención para empezar a trabajar. Tenemos que aprovechar esa situación y involucrarnos en esas discusiones, en esos temas de una manera mucho más fuerte para poder darle el papel que sí se merece esa salud mental. Sí, coincido 100% con Pedro, me parece esto fundamental de sacar el tabú y el prejuicio en relación a las patologías y a los trastornos mentales, normalizarlo y esto, que la gente se vaya animando y esto de no solo me pasa a mí,
digo, le pasa a otros y hay tratamientos y hay una luz al final del túnel. Es verdad que a mí también me cuesta me cuesta mucho ser positiva porque no paro de atender depresiones graves, entonces el panorama es bastante desolador, pero coincido en esto con Pedro. Y otra cosa que se me ocurre también, más allá de las enormes dificultades que hablamos en relación a las poblaciones vulnerables, sí el acceso a la formación, por ejemplo, para los profesionales. Yo nunca en mi vida había estado en tantos congresos internacionales y de forma gratuita. Esto de que permanezca la posibilidad de la virtualidad a la hora de la formación. Muchos alumnos de la Universidad de Buenos Aires me cuentan que antes viajaban 3 horas para poder llegar a una clase y que esto tenía un coste, si bien la universidad es gratuita, el costo económico ya solo del viaje y de estar todo el día y de tener que comer, les hacía muy difícil la cursada, entonces les limitaba también la cantidad de materias, la virtualidad, la psicología es una carrera que se puede cursar de forma virtual, también les dio acceso a muchos más alumnos, de hecho hemos duplicado la cantidad de matrículas, la cantidad de comisiones en las materias, porque se duplicaron las inscripciones, y esto creo que también es por el acceso a la virtualidad dentro del grupo privilegiado que puede acceder. Sí, comparto totalmente y sobre todo, digamos, en términos de lo que son políticas públicas, la realidad es que la pandemia hizo que se tomen muchas decisiones que se estaban esperando hace mucho tiempo, que eran demandas de los espacios, sobre todo de los espacios de la organización de mujeres y diversidades. Digo, los programas territoriales, digamos, como esto que les decía, los subsidios, programas de acompañamiento, la apertura de espacios de género en los municipios, que en muchos municipios, nosotros tenemos 2.200 municipios, y recuerdo en 2015 más o menos teníamos aproximadamente 800, y hoy por hoy la mayoría de los municipios, por lo menos lo que es la provincia de Buenos Aires, cuentan con áreas de género porque entienden la necesidad, y también jerarquizarlas, ¿no? Obviamente no solamente entender entender estos servicios y estos espacios como esenciales. La realidad es que esto hizo que, bueno, que justamente se puedan pensar otras estrategias para el abordaje de las situaciones de violencia y se puedan implementar mucho más rápido de lo que se venía haciendo en todos estos años. Entonces, obviamente que, digamos, poner en tensión y en discusión, por ejemplo, el tema de cuidados. La necesidad de tener en la Argentina, por ejemplo, un sistema de cuidados, no sé si lo tienen en Colombia, pero esto de empezar a ver con la pandemia, sobre todo cómo se profundizaba el rol de la mujer en cuanto a los cuidados, la doble jornada, la triple jornada, y ya se está hablando de una cuarta y quinta jornada laboral de las mujeres en relación a las mujeres, ¿no? Entonces, la realidad es que desde las perspectivas de género y de las políticas públicas de género ayudó a que se empiecen a implementar y se empiecen a diseñar muchísimas políticas que eran una deuda pendiente y en este momento se están implementando. Y como les decía también, empezar a dar mayor territorialidad en cuanto a los espacios, esto que les decía, la apertura de espacios en el territorio, no solo esperando que las personas lleguen a la oficina, sino entendiendo que hay que salir a territorio. Les decía el número en relación a los femicidios, pensar que un 85% nunca llegaron a ninguna puerta del Estado, ¿sí? Es un número, digamos, la realidad es que tenemos que observar, tenemos que pensar el marco normativo de la Argentina en relación a leyes en relación al tema de género es sumamente avanzada. Nosotros tenemos una ley, fuimos uno de los primeros países, por lo menos de la región, en tener una ley, digamos, específicamente que se adecuaba a la Convención de Belén do Pará y que hablaba de la violencia contra las mujeres y no de violencia familiar. Entonces, para que todo ese marco normativo no quede en letra muerta, necesitamos de estas políticas que se empezaron ahora a implementar más fuertemente, digamos, en este contexto de pandemia, pero que entendemos que se tienen que seguir implementando. Entendemos que hay que estar constantemente en el territorio, ¿no? Digamos, en los barrios, en todos los lugares, digamos, justamente para que esa letra no quede como letra muerta, sino para que justamente las mujeres y las diversidades puedan acceder a sus derechos. Entonces,
digo, el aumento de este 35% de situaciones de violencia nos habla de que justamente comenzaron digamos, a conocer más los espacios, ¿sí? A los espacios de género, a poder comunicarse más, a poder hablar de las situaciones de violencia que transitan. Y eso es muy importante, digamos, porque entendemos que también cuando hablamos de este 85%, ese 85% también lo vemos en las situaciones de violencia y no solamente en los femicidios, los travesticidios y los transfemicidios. Así que bueno, sí, un poco como, quizás es feo decirlo como oportunidad de esta pandemia, pero sí pensar como un aspecto positivo el hecho de que hayan aumentado, digamos, la cantidad de personas y el abordaje integral que se hacen de las situaciones de violencia por razón de género, es algo, digamos, que es bastante importante, por lo menos desde las políticas públicas. Gracias, Nati. Sí, tal cual. O Gra- sea, el nivel de participación y de acercamiento al problema y de reconocimiento de los problemas, ¿no? De poder reconocerse en un lugar en el cual a veces nos cuesta reconocernos en nuestra propia situación de vulnerabilidad y poder reconocerse de las distintas áreas y distintos contextos es sumamente importante. Creo que es una oportunidad, no desde lo positivo, pero sí desde el cambio, ¿no? Desde poder cambiar nosotros en términos de cómo abordar las situaciones. Bueno, para finalizar, Enrique va a hacer una intervención. Te escuchamos, Enrique. Bueno, simplemente agradecerles todo lo que nos han compartido. Realmente, pues yo que no soy de esta área y desconocía mucho de los temas, pues me han dado una visión y yo creo que a todos los participantes nos han podido transmitir pues un poco la problemática que se está viviendo, la dificultad que representa en los contextos tanto en lo personal como en lo social. Y yo creo que ha sido bastante interesante el conocer de primera mano todas estas diferentes situaciones y sobre todo pues también tener esta identificación de estas oportunidades y estos momentos que no nos dejan solamente en una situación desoladora, que sabemos que son tiempos difíciles, pero que también hay cosas que se pueden rescatar. Sabemos que es difícil ver esta parte positiva, pero que de alguna forma está ahí. Yo creo que lo que mencionaba Pedro hace un momento, el hecho de que podamos reconocer y darle y valorar la salud mental, no solamente los que están directamente, sino nosotros como ciudadanos, que podamos identificar en nuestras propias familias los efectos que está teniendo, que yo lo puedo ver perfectamente en mi hogar, lo que decía Cecilia, claramente los retrocesos que hay en los niños pequeños, la adicción a las tecnologías, todos estos elementos que realmente pues uno a veces no los asocia con salud mental y que sin embargo están ahí, que pues uno se sensibiliza muchísimo más y es capaz de, con humildad, decir, necesito ayuda y entonces poder reconocer ese gran apoyo que desde la psicología se nos puede dar. Entonces, bueno, en este momento, pues invito nuevamente a todos los participantes a que si tienen alguna pregunta, nos las hagan llegar a través del chat. Para que por favor pues enriquezcamos. Vamos a abrir unos minutos para poder tener estas preguntas. Veo por aquí una pregunta, pero no entiendo muy bien el contexto. A ver si ustedes me ayudan o si nos lo pueden aclarar, de Angie Jaime, que dice que causa mucha curiosidad cómo o qué códigos utilizan para dar a entender que le estaba causando daño. De pronto no me quedó como muy clara la pregunta. Si nos puede, por favor, ahondar en el chat respecto a Yo qué creo que estaba. debe referirse a mujeres que de pronto están siendo maltratadas y que necesitan buscar algún tipo de ayuda y utilizan algún código como se estableció en otros países, ¿no? Aquí en Colombia creo que no se trabajó esto. En España sí había algunas señales que se daban en ciertos sitios, en farmacias, por ejemplo, para decir que estaba necesitando ayuda. Acá se implementó lo de la farmacia, digamos, a través de solicitar en la farmacia un barbijo rojo, que eso directamente lo que disparaba era que la persona de la farmacia se comunicaba con una línea. Nosotros tenemos una línea nacional para abordar situaciones por razón de género desde el año 2013.
es la línea 144, acá es, digamos, la línea tiene mayor difusión, hoy por hoy creo que, digamos, tiene un conocimiento como muy similar al 911, y las personas de la farmacia se comunicaban, digamos, cuando alguien solicitaba el barbijo rojo, se comunicaban con la línea para poder indicarles cuáles eran los pasos a seguir. Fue una campaña, tuvo mucha difusión, pero la realidad es que fue como muy al comienzo de la pandemia. Creo que después no tuvo tanto impacto, digamos, en los tiempos que tuvieron, ¿no? Digo, hoy por hoy, digo, no tiene una visibilización esa campaña. Sí, la línea 144, lo que hicieron los ministerios, tanto de provincia de Buenos Aires como del Ministerio a nivel nacional de Mujeres, Géneros y Diversidad, fue ampliar también la atención en relación a los WhatsApp, ¿sí? Y poder incluir, digamos, por lo menos a nivel nacional, también en relación a discapacidad, ¿sí? Digamos, por ejemplo, entender que muchas veces vos tenés una línea nacional, pero si vos tenés personas que sean hipoacústicas o personas sordas, digamos, la línea, digamos, no es una respuesta. Entonces la implementación de este WhatsApp, que no solo, digamos, que también lo están atendiendo personas, digamos, que son que pertenecen a la comunidad sorda, digo, por la forma de comunicarse, no es el mismo lenguaje que se utiliza cuando a la hora de escribir. Entonces esa fue también una de las líneas que se incluyó. Pero lo del barbijo rojo, la verdad que tuvo como mucha difusión al principio, mucha efervescencia, pero después bajó. Igualmente las farmacias quedaron sensibilizadas y formadas en cuanto a si se presentaba alguna situación de violencia de género, de cómo debían proceder. Muchas gracias, Natalia. Tenemos otra pregunta eh, de parte de Óscar Arteaga, pero creo que necesita que le habiliten el micrófono. En lo que Yopairi nos ayuda con eso, leo la pregunta de Juan Diego Uribe, que nos dice: en el contexto de nuestro Estado colombiano, con la gran manifestación de violencia por parte de los grupos armados, probablemente es un detonante para que un gran número de personas padezcan o manifiesten depresión a raíz de un acto de violencia. Cómo se debe afrontar el mismo y cómo actuará si conocemos y cómo actuaría si conocemos a personas que así lo manifiestan? Entiendo que la pregunta tiene que ver con cómo enfrentar, en este caso, si conocemos un caso de depresión o si somos nosotros mismos los que estamos pasando por eso, ese proceso, es lo que estoy entendiendo, considerando que en el contexto colombiano pues hay este tema de violencia de grupos armados. Sí, ahí hay dos vías distintas, ¿sí? Una cuestión es determinar una cuestión desde lo que es la psicología clínica en cuanto a depresión, ansiedad por algún hecho traumático en particular, y otra cosa tiene que ver con la denuncia en particular ya en torno a unidad de víctimas o justicia especial para la paz. Son como dos procesos, uno más por ahí individual dentro de lo que es la terapia o la cuestión, digamos, más psicológica o psicopatológica, y otra ya más ligada a los procesos más institucionales, ¿no? De políticas públicas respecto a eso. Tiene que ver con esa doble vía. No Ok. sé si hay micrófono compartido. Sí, sí, por favor, nos pueden habilitar. Oscar Arteagas, adelante. Ya puedes habilitar el micrófono. Lo tienes silenciado. Adelante, Oscar. Parece que tiene algún problema con su micrófono. Si gusta, nos puede enviar la pregunta por el chat. Mientras tanto, me pregunta Natalia Guzmán, ¿de qué manera o cómo podríamos de una manera significativa sensibilizar a las personas o ayudarlas a entender que la salud mental es fundamental y que ir al psicólogo no es sinónimo de estar loco? ¿Cómo podríamos sensibilizar a las personas de esto?
Yo creo que eso es, bueno, es una tarea de todos. Por una parte, hay una invitación inicial a ser empáticos al escuchar, ¿no? Creo que ese es un primer punto, cuando escuchemos, escuchar sin juzgar, sin criticar, tratando de comprender, ponerse en el lugar del otro, eso va a ser importante. Pero también hay, yo creo que una tarea pendiente y es que a los diferentes niveles las personas hablen de sus preocupaciones, de su estrés, de las dificultades que tienen. Por ejemplo, si los padres aprenden a hablar con sus hijos y a decirles que tienen miedo, que están asustados, los hijos se van a dar cuenta que está bien decir que se tiene miedo. Y nosotros como profesionales de la salud, el poderlo hablar, el poder decirle a otras personas que también estamos estresados, que tenemos preocupaciones particulares, nos vamos a convertir en modelos que pueden ser seguidos sobre cómo, de esa forma de hablar y de normalizar el hablar de la salud mental. Normalizar la expresión emocional, ¿no? Desde que son muy chiquitos. Y habilitarlos a que puedan hablar. Claro, sensibilizar incluso desde pequeños, ¿no? Hablar de esos temas en casa, saber que la mente también tiene necesidades. Exacto. Y después, por supuesto, es un proceso social, ¿no? Que lleva su tiempo y que, bueno, estamos en camino, como decía Pedro antes de cerrar la charla, en sacar los tabúes en relación a la salud mental y a los trastornos mentales, así como no nos da vergüenza decir que tenemos angina, tampoco tener miedo de contar que uno está padeciendo una depresión. Uno no es el trastorno mental, si uno es algo que uno cursa en un momento de su vida, y de lo cual no tiene por qué sentirse ni culpable, ni ser estigmatizado, ni mucho menos, al contrario. Sí, y tampoco creo que llevar la salud mental únicamente a lo psicopatológico, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pasó ya como una experiencia personal cuando yo llegué a Colombia. Yo venía de un proceso terapéutico en Argentina como paciente, ¿no? Y eso en Argentina, aunque no parezca, es mucho más naturalizado por ahí que acá en Colombia. Entonces, uno, no sé, iba al gimnasio, pero también hacía terapia los miércoles, ¿no? Como una actividad de la rutina, con una naturalidad mucho más marcada. Entonces uno aquí empieza a escuchar diferentes personas con diferentes problemas desde las amistades, no tiene que ser desde el ámbito profesional, y uno va recomendando eso y empieza a hacer terapia en un país donde no es tan común y vos le recomendás, y eso de poder ser como un poco prosocial con el otro y proponerle al otro de que en realidad es una situación que ayuda a estabilizarnos, a sentirnos bien, y no necesariamente es porque estemos o no atravesando una depresión, sino sobre todo ahora, miren, con todas las situaciones que tenemos los docentes en torno al estrés, por estar atrás de toda esta situación virtual, y hay muchas problemáticas que se dan no desde la psicopatología, sino de cuestiones que uno va atravesando, y dificultades, tristezas, ansiedades, y cuestiones que siempre es bueno tener una contención, ¿sí? Entonces, por ahí yo lo recomendaría más desde mi experiencia, y que ustedes puedan aconsejarle a sus conocidos también, que los ven por ahí en una situación que los tiene preocupados, no sé, darle opciones. Acá hay muchas opciones, ¿no? de atención. Creo que esto tiene que ver también un poco con la pregunta que ahora ya me envió Oscar Arteaga, que dice, ¿cuál es la estrategia de mayor efectividad que ustedes como profesionales tomaron en los casos en que una persona no solo necesitaba ser escuchada, sino atendida? Entiéndase por un abrazo, un acompañamiento directo presencial y no virtual, ese tipo de situaciones. O sea, ¿cuál es la estrategia que han encontrado pues, más efectiva? Si es que hay una o de pronto son varias, no sé. Hay algunas estrategias desde lo terapéutico, es meterse muy en lo técnico, pero sí que el paciente se sienta efectivamente contenido desde la virtualidad. De hecho, hay técnicas como de imaginería o incluso como abrazos virtuales. Hay técnicas específicas, pero lo importante es hacer que el paciente se sienta acompañado más allá de el no contacto físico, ¿sí? Es verdad que en los casos más graves
eso, la virtualidad no puede suplir la presencialidad. De hecho, nada, hay ciertos adolescentes muy graves que los estoy atendiendo presenciales y el contacto físico es necesario, pero en los casos en los que no se puede, la idea es, bueno, nada, hacer que el paciente se sienta igualmente contenido. Y además, empezar a fomentar con la información que tenemos ahora. No es lo mismo el principio de la pandemia, donde no sabíamos cómo se producían los contagios, que ahora que tenemos mucha información de cómo verse con otra persona de forma segura. Entonces, sí fomentar en los casos, en la gente que más lo necesita y que no son grupos de riesgo, el contacto al aire libre, con los barbijos, con los protocolos necesarios. Eso se tuvo que hacer mucho trabajo con los padres, que tenían mucho miedo en relación a los niños, a los adolescentes. Bueno, empezar a hacer ciertas concesiones, a dejarlos salir, a que se vean con sus grupos de referencia, con los cuidados, siendo muy, muy pesados con los cuidados de seguridad. Bueno, muchísimas gracias. No veo más preguntas en el chat. Gracias, Cecilia, Natalia, Pedro y por supuesto Mariana por toda la moderación y la participación no solamente en la moderación, sino en toda la organización también de este evento. Les agradezco mucho por su valioso tiempo, compartirnos sus conocimientos. Creo que hemos quedado precisamente un poco más sensibilizados respecto a esto. Y también le agradezco a todos los participantes, más de 200 participantes tuvimos en esta sesión. Los invitamos a seguir asistiendo a las presesiones de la Semana Internacional 2021. Les comento que nuestra próxima sesión tiene por título Negocios Verdes e Inclusivos, Transformadores de la Economía Global. Este evento se va a realizar el próximo 13 de mayo a las 10 de la mañana, con ponentes de Chile, Italia y Bélgica. Pues les agradezco nuevamente a todos. Un gran abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Gracias, un saludo, Pedro, también. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Chao, chao. Gracias. Que estén bien. Igualmente.